nos dio la palabra para la iglesia. El próximo domingo ya traeré el pendón. Apocalipsis nos dio Apocalipsis 3, 19, 22. Amén. Apocalipsis 3, 19, 22 fue la palabra que el Señor le dio a esta iglesia. Pero dentro de la palabra que el Señor nos dio, Él nos dice que es el año ¿de qué? De escuchar la voz de Dios. Amén. Muchos podemos estar llenos de la palabra de Dios, pero no hemos actuado a través de lo que estamos llenos. Amén. Entonces, nada ganamos con llenarnos de la palabra, leer y devocionales y prédicas, pero si no actuamos, nada va a pasar. Entonces es la manera como este año, si escuchamos la voz de Dios, vamos a permitir que Él nos dirija. Amén. Si escuchamos la voz de Dios, vamos a permitir que Él nos dirija. Amén. Ya no más pensando en lo nuestro, cómo hacerlo, si lo hacemos o no lo hacemos. Simplemente escucha la palabra de Dios y ahí vamos a recibir todas las instrucciones que necesitamos para este año, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel financiero. Si tú escuchas la voz de Dios, estés tranquilo, ¿sabes por qué? Porque estamos obedeciendo, y si obedecemos hay bendición. Amén. Y el Señor lo único que quiere, si escuchamos su voz, es que le pongamos atención, ¿cierto? Y que Él nos va a dirigir, Él se va a encargar del resto. Amén. Entonces hoy quiero hablarles sobre el año de escuchar la voz de Dios. Y vamos a Apocalipsis, a la palabra que el Señor nos dio, Apocalipsis 3, 19, 22. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y ¿qué? La primera columna para este año, arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. La segunda, ¿cuál es? Escuchar su voz y ser sensibles a una relación con Él. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también, tremenda promesa, ¿no? Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y el 22, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo de Dios dice a las iglesias. Y entonces vamos a trabajar lo que el Señor nos puso para este año. Amén. Lo primero es que Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 hablan de las 7 iglesias. Cuando el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, el Señor fue excluido de la iglesia de la Odisea. Y si nosotros miramos ese contexto de lo que pasa hoy en día, muchas iglesias hoy están trabajando en otras cosas, ¿cierto? Y han excluido la presencia del Señor. Amén. Y entonces el Señor dice, me sacaron de la iglesia, pero he aquí, es mi iglesia, yo estoy acá. Y si usted abre su puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Y viene la promesa grande del 21. Si quieres, por favor, me ayudas. Esa promesa, por favor, yo quiero que la tengamos, iglesia, la llevemos a nuestro corazón. ¿Por qué qué? Porque van a haber momentos difíciles. Porque usted podrá decir, pero el año que terminé para mí fue complicado, el año que terminé no fue el mejor, no se cumplieron muchas metas que yo tenía, no se cumplieron muchos propósitos, hubo enfermedades, hubo escasez, hubo conflictos de pareja, hubo conflictos con mis hijos, en fin, económicamente no estoy bien. Entonces
esto al que salga vencedor le daré el derecho, pero tenemos que pasar por todo ese tipo de dificultades siempre y cuando las pasemos de la mano del Señor y no como yo creo que las puedo hacer, sino creyendo que el Señor está conmigo y que el Señor me dará la victoria. Amén. Es ahí, iglesia, donde realmente tiene valor el versículo 21 dentro, es la palabra de Dios, digo, para nosotros como iglesia, en la palabra que el Señor nos dio, tiene un gran valor si nosotros realmente actuamos en fe y este es el año en que voy a abrir mi vida, mi corazón, mis sentimientos y pensamientos para que el Señor los perfore a través de su palabra y que yo pueda ser obediente sobre lo que Él tiene para nosotros. Es para la iglesia, es para ti, es para mí, así de que toma esta palabra, toma estas promesas que están consignadas en la palabra de Dios, porque Él fue claro, el Señor fue claro de hablarle a las 7 iglesias. Y si ustedes ven en las 7 iglesias a las cuales el Señor les estaba hablando, siempre al final habló del que tenga oídos que oiga. Entonces, por tanto, es el año de ¿qué? De oír la palabra de Dios, de oír. Podemos escuchar el mensaje, pero retener a veces es lo complicado, porque no oímos. Amén. Entonces, ahí está la respuesta importante en el 22 de que podamos escuchar la voz de Dios. Y entonces aquí el Señor, a través de esta amonestación que hace a las 7 iglesias, hay algo importante, y es que el Señor Jesús en estas cartas siempre les habló un mensaje claro, los exhortó, les habló de arrepentimiento, les habló de un gran estímulo congregacional, y era el que se volvieran nuevamente a ti. Tengo contra ti. Y estas son palabras fuertes, ¿cierto? Cuando el Señor dice, todo muy bien, pero tengo contra ti algo. Y es de reaccionar, porque no hemos actuado entonces de la manera en que tenemos que hacerlo, ¿cierto? Y es una exhortación interesante y muy importante en la cual nosotros tenemos que someternos hacia el propósito de Dios. Tengo contra ti algo. ¿Y has perdido qué? Su primer amor. ¿Y por qué lo excluimos? Por eso, porque mira, hoy en día, y lo hemos hablado, que realmente, y no voy a hablar de nombres de iglesias porque no, eso no me compete a mí, nunca lo haría además. Pero hay iglesias donde programan al Señor para los milagros, ¿cierto? Entonces, Señor, el viernes es el día de milagros, el sábado es el día de sanidad. Entonces yo veré, vengan todos porque el Señor dijo que esos días iba a estar, ¿cierto? La siembra, siembre y verá cómo, ¿cierto? Cómo el Señor les va a devolver lo que están sembrando. Y entonces, en fin, todo lo que ustedes conocen, que no me voy a detener en eso, pero todo eso lleva un comezón de oír. Todo eso. Pero también lleva una motivación. Uy, allá sí, ¿verdad? Allá sí hay milagros. Uy. Entonces, yo quiero decirte algo, que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y realmente estamos como el Señor quiere, en un verdadero arrepentimiento, como el Señor quiere, en una genuina relación con Él para mantener una verdadera comunión con Él, todas estas cosas se van a suceder en el momento en que el Señor quiera mostrarse en su bondad, en su amor y con su misericordia.
No necesitamos ir a escuchar a otro lado el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿cierto? Este año vamos a tener, y gracias a la familia Cañón, porque nos hicieron, ahora que estuvimos con ellos, un contacto con la doctora Alexandra, y ella la invitamos a que nos dé aquí una conferencia. Es una mujer de Dios, es una mujer, es psicóloga, ¿cierto? Trabaja con niños en Rocafuerte, en Casa Roca, es psicóloga allá, y ella trabaja varios temas, pero está encaminada ella a trabajar con los niños, y cosas que hoy en día aún todavía le seguimos escondiendo a nuestros hijos, ¿cierto? Ella tiene temas muy, muy, muy especiales que va a trabajar con nosotros en este lugar y también para familias. Entonces, la idea ¿cuál es? Seguirnos preparando, seguirnos capacitando, y que realmente todo lo que el Señor tiene para este año entendamos que va a ser un año de grandes motivaciones espirituales, pero en esas motivaciones tendrá que venir un gran crecimiento. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces aquí el Señor le estaba hablando a la iglesia, la estaba exhortando, ¿cierto? Y el Señor me impacta mucho cuando el Señor dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Y yo no sé ¿cuántos llamados de atención el año pasado el Señor te hizo? Hey, mira, te he llamado, ven. Nosotros estamos hablando de un ministerio muy pequeño que nos faltan obreros, pero este año, y con personas que hablé este año, el Señor les ha movido para empezar a servir. Y entonces, cuando nos paramos de la silla, nos paramos por algo, por dos cosas: o porque no nos gustó, o porque me paré a servir, ¿cierto? Y creo que todos nos vamos a parar a servir. Amén. Ese es el año de servir. Este es el año en que tenemos que ser sensibles. Y el Señor no va a estar todo el tiempo esperando a que tú vayas para abrir la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere oír su voz, de los que entren por esta puerta, y si alguno quiere escuchar su voz con las predicaciones, con todo lo que se va a trabajar este año, ¿cierto? El Señor, ¿qué va a hacer? Voy a cenar con Él. ¿Y quién? Y Él conmigo. ¿Porque qué? Porque desde ya en el versículo 21 el Señor le está diciendo que va a ser vencedor y que se va a sentar junto con Él. Entonces mire que esto realmente espiritualmente es de un gran contenido. Y hoy el Señor, este mensaje y esta palabra que el Señor nos dio, la verdad que si uno se pone a mirar cómo hoy en día hay cómo las iglesias hoy en día, muchas iglesias están funcionando, uno ve que no está el Señor por ningún lado, por ningún lado. Por eso el que los jóvenes se levanten, el que los jóvenes empiecen a evangelizar, el que los jóvenes empiecen a meterse dentro de esta visión, es lo que por muchos meses he estado orando, y sé que ahí vienen las respuestas del Señor y se va a suceder. Amén. Entonces vamos también a trabajar con el ministerio. Van a haber dos ministerios cabezas que se va a llamar el ministerio de ayudas y el ministerio de servicios, y cada uno de esos ministerios obviamente va a tener sus líderes. Amén. Entonces eso es lo que vamos a ver el domingo, y todos vamos a trabajar realmente unidos, entendiendo que
que necesitamos crecer espiritualmente y que necesitamos en este año hacer las cosas para el Señor. No quiere decir con eso que no las hayamos hecho, sino que todo esto ya tiene un orden y realmente el Señor nos dio este lugar y este lugar va a ser un lugar de bendición para muchos. Para muchos va a ser de bendición. Amén. Entonces, entendamos que la iglesia de la Odisea se había enfriado y no estaban haciendo su labor espiritual suficientemente lo bien para que el Señor lo hubiera exhortado. Esta era una iglesia que realmente se había acomodado a las pretensiones de los creyentes, mas dejaron de vivir para el Señor. Y entonces, por eso el Señor les dice a ellos, y hoy en día hay muchos cristianos en las iglesias o creyentes en las iglesias que realmente son tan pasivos que quieren seguir llenándose posiblemente con la palabra de Dios y con todo lo que una iglesia puede ofrecer en beneficio de una congregación, simplemente para alimentar su conocimiento, pero no para crecer espiritualmente. Amén. Y esta iglesia abandonó ese primer amor con el Señor. Esta iglesia posiblemente se evaluó y creyó que estaban haciendo las cosas bien porque le habían servido al Señor por años de la mejor manera. Era una iglesia que diezmaba, era una iglesia que ofrendaba, era una iglesia que vivía para el Señor. Y posiblemente se relajaron y ellos creyeron que seguían actuando bien, pero fue la manera como ellos se evaluaron. Pero mira la manera como el Señor los vio. Amén. Y entonces pensemos en eso. ¿De qué manera crees tú que hoy, empezando este año, el año que terminamos, qué balance podrías tú hacer? Pero también, ¿qué pensarías tú en ese balance que cierras año e inicias año, cómo Dios te vio durante todo el año? ¿Cierto? Porque nosotros podemos tener buena nota, pero la que importa es la nota del Señor. Amén. Esa es la más importante. Y no estoy hablando de que nadie se raje, porque no quiero eso, sino simplemente es una medida importante para iniciar este año con verdaderos propósitos. Amén. Aquí es donde esta iglesia entonces se evaluó y dijo: no, estamos haciendo las cosas bien. Pero mira lo que el Señor les dice en Apocalipsis 3, 15, 17. Dice: conozco tus obras. Mira esto. Sé que no eres frío ni caliente. Y ojalá fuera lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Palabra fuerte, palabra fuerte. Dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Dirigida a la iglesia. Amén. Y a veces creemos que con lo que hemos hecho es suficiente. Y con el Señor, la medida de la estatura del Señor necesita de un compromiso grande, no de intenciones, porque podemos decir: no, para este año voy a hacer, pero como el Señor conoce mi corazón, no lo hice, pero yo sí quería hacerlo. Y el Señor no nos va a bendecir por intenciones, que eso quede claro, iglesia. Son por nuestras acciones de fe en la cual el Señor nos va a medir. Porque todos podemos tener buenas intenciones y todos pudimos haber prometido muchas cosas que no se cumplieron. Pero este va a ser un año distinto. Este va a ser un año ¿de qué?
de que vamos a caminar en fe, de que vamos a hacer la obra del Señor conforme Él nos ha mostrado y nos ha dirigido para actuar. Amén. Entonces, dejemos a un lado las intenciones y caminemos para el Señor verdaderamente con grandes propósitos y proyectos. Mira lo que nos dice el versículo 19 y 20 de Apocalipsis 3. Es una dura crítica del Señor a la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Es fuerte, pero de todas maneras, cuando habla de frío o caliente, también tenemos que mirarnos realmente cómo fue nuestra vida en este año. De qué manera caminamos para el Señor, si actuamos de la mejor forma, si hicimos lo que teníamos que hacer para Él. Porque muchos terminamos año y fue un año difícil, y yo lo sé económicamente. Debido a la pandemia, muchos le corrimos a este año por 6, 7 meses que se dejaron de producir en el año 2021, y es entendible, pero muchos dejamos afuera al Señor por estarle corriendo nuevamente a lograr cosas que en el 2021 durante la pandemia se habían perdido. Y entonces empezamos el año con las mismas preocupaciones, empezamos el año con las mismas dudas, empezamos el año con las mismas quejas, porque no dejamos actuar al Señor. Amén. Y el Señor no necesita que tú y yo le ayudemos. Mira lo que dice nuevamente: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y el 20, que es el mensaje directo del Señor para nosotros: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y sabes qué? Que el llamado del Señor es como un llamado, es un llamado de urgencia, ¿no? He aquí estoy a la puerta, ¿sí? Aquí estoy. Pero el problema es que el Señor no te va a esperar el tiempo que tú quieras. Amén. El Señor va a tener un tiempo ahí. He aquí estoy a la puerta y llamo. Es un llamado urgente de atención hacia la iglesia. Y entonces, ¿qué nos toca? Actuar. ¿Qué nos toca? Tomar esa palabra que el Señor nos dio en este año y realmente hacerla nuestra, sin ningún tipo de justificaciones. Es un llamado personal, es un llamado a la iglesia. Amén. Y es un llamado de urgencia. Amén, iglesia, es un llamado de urgencia. Y entonces, y es una invitación: he aquí estoy a la puerta, he aquí, mira que estoy a la puerta y llamo. Y sabes qué, las puertas tienen doble, o cómo decirle a eso, una manija para entrar y una para salir, ¿cierto? Pero sabes qué, el Señor no tiene la manija para entrar. Para abrirla tienes tú, la tengo yo. Amén, porque el Señor va a golpear, Él no va a entrar. Entonces, quien está al otro lado de la puerta es quien va a girar esa chapa para que tú puedas entrar. Amén, sí, correcto. Entonces, entendamos que el Señor, es el deseo del Señor de que todos podamos abrir esa puerta de nuestro corazón y permitirle a Él que venga a reinar en nuestras vidas. Bueno, Hebreos 3, 7, 9, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes ¿qué? Oyen hoy. ¿Está hablando de cuándo? De hoy, ¿no? ¿De cuándo está hablando, iglesia? No, de mañana, es de hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón
como sucedió en la rebelión, en el día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, aunque durante 40 años, ¿qué? Vieron mis obras. Y muchos de nosotros hoy en día podemos decir, sí, yo vi, yo creo, el Señor sí me sanó, el Señor me liberó, el Señor fue muy fiel conmigo, los problemas que tenía en mi hogar, el Señor restituyó mi hogar, restituyó economía, como muchos podemos decir todo lo contrario, ¿cierto? Pero simplemente este es el año de la revisión, porque es el año de escuchar todos los ruidos que hay en nuestra vida que no nos permiten sintonizarnos de la mejor forma en nuestra relación con el Señor. Entonces habrá muchos ruidos que aún todavía no nos dejan escuchar esa voz, y entonces tenemos que bajarle a todos esos ruidos de las carreras, de los afanes, de nuestro orgullo, de nuestro enojo, de nuestra ira, y empezar a bajarle ese volumen para escuchar la voz de Dios. Amén. Mira lo que nos dice Mateo 7, 21, 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ayer hablaba con alguien y bueno, él se congrega en una iglesia fuera de Bogotá, y él me decía que era increíble cómo, o sea, la iglesia donde él se congregaba, porque dice que ya no se vuelve a congregar allá, la iglesia donde él se congregaba, que terminaron el año y recibieron el año pues de rodillas, pero lo recibieron en 2-3 horas de liberación. El pastor limpiando a toda su congregación de espíritus malignos, de todo esto. Y entonces él decía que eso había sido tenaz porque, pues primero, la confusión que trajo la iglesia, y segundo, que había habido un mover de espíritu maligno tenaz. Entonces, pues él decía que no estaba de acuerdo con ello, porque si uno realmente tiene una relación con Dios, la misma palabra lo va a limpiar, ¿cierto? Y estoy de acuerdo en eso, pero también todos necesitamos ser direccionados en nuestra vida a través de una sanidad espiritual, que fue lo que trabajamos el año pasado, y todos los temas que se dieron para trabajar realmente a través de una libertad y de una sanidad. Entonces, pues cada uno mide su vida espiritual, ¿no? Entonces él decía que eso no le había gustado, y que como si fuera poco, al comienzo el pastor el diezmo del año que se terminaba, y a comienzo a las 12:30 el diezmo del año que empezaba. Entonces por eso hubo el revolcón espiritual tan fuerte. Y cada uno pues o sea, si tenemos esa sensibilidad espiritual, realmente el Espíritu Santo se va a comunicar con nosotros y nos va a mostrar que lo que se está haciendo no es lo correcto. Amén. Pero es una relación con el Espíritu Santo de Dios también, ¿correcto? Entonces, eso pasó con esta gente, y esto pasa con lo que la palabra nos está hablando, ¿cierto? En que muchos dirán: pero
Si yo impuse manos, se sanaron. Si yo impuse manos, hubo libertad para muchas personas. Eso está bien si viene de Dios, si es la voluntad de Dios. Y si ese es el don que Dios te ha dado a ti para hacerlo, pues tienes que hacerlo y tienes que caminar en ello. Pero también ten cuidado de que eso no venga del Señor. ¿Y qué va a pasar? Que el Señor te va a decir: aléjese de mí, hacedores de maldad. Por eso escuchar la voz de Dios es importante en este año. Escuchar la voz de Dios. Amén. Es importantísimo. Vayamos a Romanos 3, 24, 26. Romanos dice: pero por su gracia hemos sido ¿qué? Justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había, mira esto, Dios había pasado por alto los pecados. Pero mira lo que nos dice el 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en el Señor Jesús. No hay otra alternativa, no hay otra salida. Y ahora lo cantaba Sergio, ¿cierto? Y es el entender que el Señor Jesús es nuestro todo, que es el centro de nuestras vidas, que a Él nos debemos, es el centro. Y si no lo hacemos el centro de nuestras vidas, nada va a suceder. Nada. El centro de la iglesia, el centro de nuestros hogares, el centro de nuestro trabajo, el centro de nuestra relación de pareja, de nuestra economía, tiene que ser el Señor Jesús. Porque ya tenemos que bajarle a tanto activismo para empezar a vivir una dependencia. Amén. Solo tú lo sabes, solo tú sabes qué has transferido, ¿cierto? ¿Qué has transferido para no hacer cosas que tienes que hacer para el Señor? Pero terminamos con esa gran muletilla: el Señor conoce mi corazón. ¿Ahí? Sabe que yo le amo, ¿sí? Pero Él conoce mi corazón y por eso no lo hago. Entonces mira bien qué tipo de transferencias has hecho en las cuales no esté esa verdadera dependencia en el Señor. Amén. Y entonces entiende que el Señor va a abrir siempre esa puerta y que la justificación fue a través del derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses 3, 8 al 11, ya estoy terminando. Filipenses 3, 8 al 11 dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas tú declaraste como pérdidas que posiblemente eran importantísimas para ti, pero las declaraste como pérdida, ¿cierto? Con tal de ¿qué? De seguir al fin de ganar a Cristo Jesús. Y dice: por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Mire una cosa, esto es
realmente de suma importancia, de mucha reflexión, pero también de no justificarlo para poderlo plasmar en nuestras vidas. Hoy en día hay muchas personas que creen ¿cómo llegar a este punto? Conozco a una persona y él durante año y medio, 2 años, cuando iniciamos en el mesón del Señor, él dijo, mira, yo me estoy congregando en otra iglesia. Él se congregaba, no he vuelto a hablar con él, en Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia. Él servía en la iglesia, pero en algún momento él me dijo, yo le quiero ayudar a la iglesia acá, porque me conoce, pero le quiero ayudar. Entonces pues yo le dije, bueno, bienvenido sea todo lo que nos quiera ayudar, muchas gracias. Y efectivamente él lo estuvo haciendo por un tiempo. Pasado ese tiempo dejó de hacerlo, y en alguna ocasión ya nosotros nos habíamos ido para el salón de las villas y él me llamó y entonces me dice, hola pastor, ¿y usted qué? Le dije, bien, gracias a Dios. Me dijo, ¿y usted por qué no me volvió a llamar? Le dije, sí, perdóneme, realmente qué pena contigo, he estado, la verdad no hay justificación, le pido perdón, no sé por qué no lo he vuelto a hacer. Dice, y entonces me dice él, bueno, pues yo tenía ahí como un dinero para ofrendarle, pero pues yo ya no sé si hacerlo o no hacerlo, porque como usted se olvidó de mí, entonces viene como ese tipo de reclamación, ¿cierto? Y donde pues ustedes lo saben y quienes administran y llevan la contabilidad, ustedes lo saben, que aquí todo dinero pasa por un filtro allá que es la contabilidad, ¿cierto? Y ahí sacamos para todos los gastos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos o estamos llenos para servir, pero necesitamos el reconocimiento de ese servicio. Amén. Estamos prestos a servir, pero necesitamos que seamos reconocidos en ese servir, en ese haber servido. Y por eso yo le doy gracias a personas, ¿verdad?, que nos han apoyado en este ministerio, que han puesto sus dineros para decir, aporto eso a la obra del Señor, no a usted, porque no es a mí, no es a ninguno de nosotros, es para la obra del Señor. Y en los momentos difíciles con nuestro sonido, en plena pandemia, el Señor puso las personas a nuestro lado con ese corazón para poder cumplir, y lo sigue haciendo. Y yo sí le doy gracias y bendigo a esas personas que, verdad, dan con amor, dan con alegría, dan de lo que el Señor les ha dado, porque lo más importante es eso, ¿cierto? Si el Señor te da 10 pesos y el Señor te dice después que dé los 10 pesos a la obra o a quien sea, tú tienes que ser obediente porque el Señor te los dio. Y si tú vas a dar esos 10 pesos, Dios te va a dar 20, porque ese es el Dios que tenemos. Entonces lo más importante es que podamos entender que nosotros hemos sido justificados por gracia, que tenemos que caminar en fe, que pase lo que pase durante este año, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser obedientes a las instrucciones del Señor. Dios va a hacer cambios muy importantes, pero cambios de gran beneficio para el desarrollo espiritual de nuestra congregación. Amén. Y termino con Apocalipsis 3, 21, 22. 3,
3, 21, 22 nuevamente, y gracias, Dieguito. Al que salga vencedor, y todos tenemos que declararnos en este año que vencedores con la palabra que el Señor nos dio, vencedores, ¿cierto? Le daré el derecho. Es que esto es una promesa de gran bendición, de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es caminar de la mano del Señor, es abrir nuestro corazón, es el arrepentimiento, es la relación, es la intimidad y es la comunión con Él. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar a través de esa palabra que nos dio. Ahora, evaluémonos. Yo sí creería que es importante que nos evaluemos, ¿cierto? Porque hay que hacer cambios en todos los aspectos, ¿cierto? Así como barrimos nuestra casa para terminar año y la barrimos para comenzar año y botamos muchas cosas, ¿cierto? Que ya no servían. Entonces miremos qué es lo que ya no nos sirve también, que son estorbos en nuestra vida espiritual. Amén. Y es importante el 22 también. El que tenga oídos, que oiga este mensaje, lo que el Espíritu Santo de Dios dice a las iglesias. Hoy Jesús continúa diciendo: estoy a la puerta y llamo. Pero ¿sabes qué? Ten ese oído espiritual muy afinado para que dejemos ya de ser esos cristianos tibios que posiblemente fuimos durante el año, que cogimos a mordiscos las cosas del Señor, un devocional, un ayuno, le prometimos al Señor que íbamos a ayunar, no ayunamos, le prometimos al Señor que íbamos a hacer nuestros devocionales en familia, no los hicimos, le prometimos al Señor que íbamos si éramos prosperados, si íbamos a ser prosperados por Él, le íbamos a dar a Él lo que le correspondía, tampoco lo hicimos. En fin, simplemente mira todas estas cosas, y esto no se trata de un reclamo, ni más faltaba, esto simplemente se trata de que empecemos el año de una manera totalmente distinta en nuestra vida espiritual. Amén. Hay que hacer cambios, hay que hacerlos. Que si fuimos tibios ya dejaremos de serlo, ¿cierto? Y es la invitación del Señor para nuestra iglesia este año. Recuerda, arrepentimiento. Recuerda, renovar nuestra relación con Él. Recuerda el vivir una íntima vida con Él en una comunión. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dejemos a un lado cosas que a veces les hemos dado un mal orden, y la prioridad no está en el Señor, sino está en otro tipo de actividades, pero queremos la bendición. Perseguimos la bendición, y Dios es un Dios de orden, y Dios se va a mover conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Por eso mi invitación, iglesia, es a que este año participemos en todas las actividades de la iglesia, que este año la evangelización sea el primer conducto importante de nuestra iglesia para llegar a otros. Que este lugar sea un lugar de bendición, que en este lugar muchos conozcan al Señor, que en este lugar muchos podamos seguir creciendo espiritualmente, y que en este lugar la palabra que se predica, que ustedes entiendan que es una palabra limpia, es una palabra sana, es una palabra honesta, es una palabra que está ajustada a la verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, iglesia, termino con lo que inicié, que podamos en este año escuchar la voz de Dios, el año de escuchar la voz de Dios. Amén. Señor, yo te doy gracias, Dios, por la palabra
que tú has puesto en mí para predicar en esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra que nos diste, Señor, para esta iglesia. Gracias, Señor, por la visión y la misión para esta casa de oración, Dios. Que podamos hacerla nuestra, Señor. Dios, que no hayan más falsas intenciones, Señor, sino que verdaderamente podamos hacer y dar la mejor parte de nosotros para vivir para ti, Señor. Tiempos difíciles, hay muchas quejas con todo lo que está pasando a través de la economía, a través del gobierno, a través de la reforma tributaria, todo, Señor, como ha subido, todo, Señor, desde luego que nos afecta, Dios, claro que sí, pero, Señor, que nosotros podamos, Señor, depender plenamente en ti, descansar en ti, Señor. El control lo tienes tú, Señor Jesús. Tú eres quien guías, tú eres quien dirige, Señor.